A mí me preguntan mucho, con sana curiosidad, sobre las diferencias y los parecidos entre los procesos de Salvador Allende y de Hugo Chávez Frías. Yo lo primero que quisiera decir es que la oligarquía chilena, para cometer el crimen del golpe de Estado contra Salvador Allende, lo primero que tuvo que hacer fue traicionarse a sí mismo. Hubo que desquiciar a la población, hubo que transformar a esos seres humanos, hubo que quitarles lo que habían aprendido primero para poder echar a andar el crimen del golpe de Estado. Y llegar a esos extremos como, por ejemplo, cuando vimos que algunos periódicos titularon con letras gigantescas, "Junten rabia", u otro titular que no se me saldrá del corazón ni de la memoria, "Hay que comenzar de cero", llamando por supuesto a su gente a arriesgarlo todo, a gastarlo todo, con tal de tumbar a Salvador Allende. Por lo que más quieras. Teresita, por lo que más quieras. Hablamos de propaganda, pero ¿qué es propaganda? El concepto más conocido es el que la define como la difusión de ideas de cualquier tipo, la comunicación ideológica o de valores culturales, bien sea para informar, para generar conciencia o para modificar conductas. La primera operación moderna de propaganda llevada a cabo por un gobierno ocurrió a principios de siglo en Estados Unidos, bajo el mandato de Woodrow Wilson. Hablamos de la época de la Primera Guerra Mundial. La población era muy pacifista y no veía ninguna razón para involucrarse en una guerra europea. Sin embargo, la administración Wilson había decidido que el país tomaría parte en el conflicto y se creó una comisión de propaganda gubernamental, conocida con el nombre de la Comisión Creel, que en 6 meses logró convertir una población pacífica en otra histérica y belicista, que quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán, despedazar a todos los alemanes y salvar así el mundo. Fue una lección que ya había aprendido Hitler y muchos otros y cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Como ustedes pueden notar, se parece mucho a lo que hemos estado viviendo dentro de los medios de comunicación privados. Estamos asistiendo a una exhibición de propaganda que propicia la violencia y que quiere cambiar la conducta en masas que sin pensar reciben esos mensajes y actúan en consecuencia. Nuestro país en este momento está siendo víctima o está siendo objeto de una agresión que pretende los objetivos de cualquier estrategia de guerra. Es decir, está siendo objeto de una agresión que pretende desplazar del poder a los actores políticos que lo ejercen. Solo que en nuestro caso no estamos sometidos o no estamos viviendo una guerra convencional, sino que estamos viviendo una guerra de última generación. Es lo que se conoce como guerra de información. En estos momentos en Venezuela se está utilizando la propaganda política en los medios para impactar en la población venezolana con un propósito bien definido, y es favorecer a un grupo de poder o a un factor de poder. Vemos como un hecho notorio comunicacional día a día violado por los dueños de medios y directivos de esos dueños de medios del canal. Responde pues a una estrategia de desconocimiento, no solamente de un sistema democrático, participativo, protagónico, sino que además de un Estado social de derecho y de justicia. Quieren desconocer no solamente la esencia democrática y la legitimidad de un presidente electo y que cuenta con la mayoría y el apoyo de la mayoría. No se trata solamente del presidente, se trata de un constante desconocimiento de todo el sistema normativo y de todas las instituciones. Otra característica fundamental de la guerra de información es que utiliza la violencia como mensaje. Es decir, no se pretende con este esquema de agresión producir el desplazamiento de los actores que ejercen el poder por la vía violenta. Hay un uso de la violencia, pero hay un uso de la violencia como mensaje. Es decir, lo que se pretende es que las acciones o las actividades violentas
sirvan de soporte a mensajes específicos que produzcan efectos psicológicos tanto sobre la población como sobre los actores políticos que ejercen el poder. Tenemos que ubicarnos en un contexto histórico de quiénes han sido los factores económicos que de alguna manera han venido estimulando esta violencia. No podemos olvidar que hay una combinación entre dos sectores de la televisión, fundamentalmente el grupo ODC o la organización Diego Cisneros, que preside Gustavo Cisneros, y el grupo 1BC, donde está este señor Marcel Granier. Estos sectores que controlan a través de la publicidad sobre el resto de las televisoras, las 66 televisoras privadas que hay en Venezuela, sobre las 520 emisoras radiales y bajo la influencia de las 65 agencias publicitarias que hay en Venezuela, que además son una réplica de las internacionales, han venido dirigiendo toda una campaña que pone en riesgo precisamente la soberanía de Venezuela. Aquí está en juego la soberanía del país. Y hay una alianza de estos sectores que tienen acciones precisamente en grupos como CBS y el grupo CNN, que sirve pues un poco para articular esa campaña de descalificación que hay hacia el país. La argumentación central de siempre de parte de los dueños de medios es que en nuestro país el gobierno ha violado la libertad de expresión y el derecho a la información. Cosa más absurda, cosa más alejada de la realidad. Lo que han violado permanentemente el derecho del pueblo venezolano a estar informado veraz, oportuna e imparcialmente son los dueños de medios de comunicación y son los directivos de esos dueños de medios de comunicación. Es decir, a través de la televisión, de la radio, de la prensa y de internet se pretenden difundir mensajes, o de hecho se difunden mensajes que pretenden criminalizar al gobierno venezolano a nivel internacional, tratando de promover algún tipo de acción a través de organismos multilaterales. Puede ser cualquier tipo de acción de intervención, como se ha mencionado frecuentemente. A nivel local, lo que pretende esta estrategia es modificar las actitudes, modificar las creencias y modificar la conducta de la población venezolana para que se exprese en un rechazo electoral, bajo la premisa de que con este gobierno no habrá paz, con este gobierno hay ingobernabilidad y no va a existir seguridad personal mientras esté en el poder. Yo creo que es lamentable, pero deja mucho que desear. Yo ya no diría ni siquiera la inteligencia, sino la moral de mucha gente que está haciendo televisión en Venezuela en este momento, porque lo que en definitivamente está en juego aquí no es el gobierno de Hugo Chávez Frías. Lo que está en juego en este país es la propiedad del petróleo, sus riquezas naturales que van desde el agua hasta el uranio. Y cuando esas cosas se pierden, los tontos útiles ponen la cara y sonríen, pero no tienen nada con qué devolverle al país lo que ellos ayudaron a que este país perdiera. Pero esto en los medios privados, vean realmente la realidad y que busquen los hechos donde realmente contesten dentro de los barrios, la realidad, no solamente la parte amarillista, sino la parte humana y voluntaria que existe en cada uno de los sectores. En el pasado los gobiernos ignoraron la creciente inseguridad. El 15 de agosto todos a votar por el sí, por una nueva Venezuela. Un ejemplo de cómo opera la guerra de información lo encontramos en el conocido Guarimbazo. Consistió en una serie de disturbios. El objetivo de las acciones de desestabilización que conocimos como Guarimbazo era que su cobertura audiovisual sirviera de soporte para la difusión a través de los medios de comunicación internacionales de mensajes específicos. El primer mensaje es: en Venezuela hay ingobernabilidad, es decir, no se puede gobernar el país, el gobierno no tiene el control sobre la nación
Y el segundo mensaje que se pretendía difundir a nivel internacional es que en Venezuela se violan los derechos humanos. Imagínense a lo que eran susceptibles esos ciudadanos. Si los agarramos y los estudiamos, yo les aseguro que esos ciudadanos tienen un alto nivel de formación. Entonces, una de las cosas que se ha visto en la disociación psicótica, que es el sentido de interpretar bajo una visión irracional una realidad que forma parte precisamente de lo que es la manipulación que hacen los medios, porque acuérdense que los medios no crean. Ellos lo que hacen es deformar la realidad. A partir de una realidad ellos la deforman y le imponen eso como la realidad que la persona cree que es su realidad. Bueno, ese nivel de no aceptación de la realidad es el proceso de disociación, para ponerlo como mejor ejemplo. Esta disonancia cognitiva se logra a través de la difusión de información que logre confundir al receptor para identificar dónde está la verdad. Se presupone que en la medida que la población perciba los mismos mensajes en diferentes medios, entonces la población va a creer que esos mensajes son ciertos. Se presupone que la población no conoce el proceso de cartelización. Se presupone que a la población nunca se le va a ocurrir que los medios de comunicación, sobre todo los dueños de los medios de comunicación, se pueden poner de acuerdo para decir lo mismo. Ese es uno de los objetivos de la cartelización, promover un nuevo concepto de verdad. La verdad es lo que dicen todos los medios. Es tal el nivel de violencia que se ha generado que se ha dirigido una campaña fundamentalmente a inocular a los ciudadanos, alimentándole un elemento como es el caso de lo que se llama la psicogénesis y la sociogénesis de los ciudadanos. Y hablar de la sociogénesis y psicogénesis estaríamos hablando de los miedos, las emociones, los afectos, de los temores, ¿verdad?, de las fobias y de aquellos elementos que tienen que ver en la sociogénesis, que tienen que ver con la circularidad, el estatus, la circularidad social, el estatus de las personas. Todos estos elementos que han sido manipulados, que precisamente lo podemos ver en expresiones de la vida cotidiana. En el caso de la sociogénesis podemos ver el hecho de que Caracas ellos las tenían dividida. La gente entendía que había ascendido socialmente si vivía en el este, porque quien vivía en el oeste de la ciudad de Caracas, parece ser que como son sectores más populares, entonces no había ascendido y que para vivir bien había que vivir en el este. De manera que ya esto generaba una forma de circularidad social muy falsa, deformada, que de alguna manera, precisamente por eso es que se le manipula que van a perder la democracia. ¿La democracia de qué? ¿Y cuál democracia? La gran industria cultural norteamericana sirve para divulgar los valores y las tendencias que Estados Unidos quiere enviar a Latinoamérica, y en Latinoamérica muchas de las personas piensan en Estados Unidos como el gran sueño dorado, como el ideal, montadas en el espectáculo, como ese algo mágico que no podrían nunca alcanzar, se pliegan a esas ideas propagandísticas. Se quiere instaurar una sociedad mediática en la cual haya grupos, sectores poderosísimos, sectores económicos, tanto nacionales como transnacionales, que respondan toda una sociedad a esos intereses excluyentes, y pequeños grupos poderosísimos, por cierto, se escudan en el derecho a la libertad de información y en el derecho a la libertad de expresión. Los mensajes que se están difundiendo pretenden reforzar valores y actitudes que ya previamente poseía un sector importante de la población. Básicamente en los sectores medios de la población venezolana se ha fortalecido y se ha incrementado valores como el individualismo, el racismo y el clasismo. Y sobre la base de esos valores que han estado en mayor o menor medida latentes o manifiestos fundamentalmente en los sectores medios de la población, se ha pretendido manipular estos valores y estas actitudes de ese sector de la población para convertirlos en una actitud de rechazo al gobierno. Y esto tiene que ver incluso hasta con los propios descendencias de inmigrantes y los propios inmigrantes que vinieron acá a Venezuela. Es lógico que a los extranjeros, quienes vinieron a construir esta patria, quienes vinieron a identificarse con ellos, no les daban elementos de pertinencia. Entonces estas personas ni eran de Portugal, ni eran de Italia, ni eran de España, pero entonces aquí también se les trataba como monsieur porque no se les integraba. Y precisamente
todos los elementos desde el punto de vista civilizatorio de la integración democrática estaban simplemente en dejarlo a que ellos llegaran hasta ciertos niveles. Esto creó como consecuencia la transmisión, ¿verdad?, de algunos pensamientos disociantes y como consecuencia estos elementos de las emocionalidades, de la fobia, de los miedos, fundamentalmente de los miedos, fueron utilizados. Si bien es cierto que el miedo forma parte de nuestro repertorio y de nuestro inventario emocional, el miedo construido y el miedo planificado deja de ser una emoción protectiva de la persona y pasa a estar distorsionando las relaciones sociales que se producen en los ciudadanos y en la población. Si a eso le sumamos el miedo como emoción, aparece la sospecha como idea, como pensamiento. Entonces se comienza a sospechar del vecino, se comienza a sospechar del familiar, se comienza a sospechar del buhonero, del taxista, se sospecha de la doméstica. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. Pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. Yo diría que hubo una dosis premeditada de inteligencia aplicada en los medios chilenos para conseguir lo que yo he llamado el desquiciamiento de la población y sobre todo lograr la desunión de la ciudadanía. Los medios de comunicaciones privados, sobre todo los privados, nos han hecho un daño inmenso. Se dedican única y exclusivamente a una sola función, a tratar de que nos estemos peleando unos con otros. Todos somos hermanos, todos somos venezolanos y todos debemos amarnos. Por el desarrollo tecnológico de los medios y la falta de credibilidad que alcanzaron estos partidos de la Cuarta República, hoy son los medios los que mandan y están los partidos políticos al servicio de ellos. Podríamos preguntarnos por qué después de 5 años, ya casi 6 años, de una campaña intensiva y sostenida de desinformación y de agresión informativa, ¿por qué sigue habiendo un importante sector de la población venezolana que sigue apoyando este proceso? La población venezolana ha aprendido a percibir críticamente la información que se difunde a través de los diferentes medios, tanto la información escrita como la audiovisual, como la radiofónica, ha aprendido a consumirlos críticamente y ha aprendido también a diferenciar cuando los mensajes están transmitiendo información veraz y cuando no. Debido a esta falta de credibilidad o a esta poca credibilidad que expresan los medios de comunicación, el efecto psicológico que se pretende en la población es cada vez menor. Yo creo que fundamentalmente se debe a que los mensajes no son creíbles. De que estamos expuestos siempre a la mentira y que somos solo nosotros los culpables de creerla. Está en nosotros saber que los libros nos ayudan a contrastar la información que nos llega de los grandes medios de comunicación, de todos los medios, privados y públicos, y que está en nosotros elegir qué es la verdad. Somos nosotros los responsables de ser o no manipulados por la propaganda. Algunos de los hechos que estimularon a la violencia que podemos señalar, fíjense que en el caso del Nacional, del Camaleón, donde el señor Manuel Graterol Santander, el que llaman Graterolacho, en el número 595 del 1
de noviembre del 2002 aparece en una gráfica, dice, un niño de edad escolar con un morral portando una pistola y una leyenda donde se lee debajo y dice, alumno de las escuelas a la bolivariana. Graterolacho, te debo decir, le ha faltado los respetos a los niños venezolanos. Tú no eres amigo de la cultura, tú no eres amigo de los venezolanos. Eso no se puede hacer y eso merece ser repudiado. Tienes que reflexionar, no lo hiciste bien. Quiero destacar en este momento dos programas bien particulares. Uno llamado Qué Locura y otro Loco Video Loco. Programas de cámara indiscreta donde en algunos sketches, en algunas parodias, se muestra a personas que son abordadas por figuras de autoridad, por policía, y las personas pues terminan agrediendo, faltándole respeto, empujando, incluso hasta golpeando a estos funcionarios de seguridad. Yo puedo presumir que se confeccionaron programas de corte cómico o de cámara indiscreta con el propósito de sembrar la imagen en torno a la vulnerabilidad del poder y la autoridad. Se estaba enseñando al público a irrespetar y a enfrentar los cuerpos de seguridad. Con posterioridad, observamos que antes, durante y después del golpe de Estado del 11 de abril, se filmaron personas de la oposición retando y hasta agrediendo a los uniformados. Yo no creo en la ingenuidad de estos programas, ya que posterior al golpe aparecieron revelaciones y pruebas en torno a la preparación de la marcha insurreccional. Tal es el caso de las confesiones de Otto Neustadl y los videos filmados en la casa de Napoleón Bravo. Todo estaba premeditado. El mismo caso de Radio Caracas Televisión, Televen y Venevisión, el día 2/12 del año 2002, donde aparece una leyenda de un niño de nombre Cristian Andara, de 11 años, hijo del general de división de la aviación Andara Clavier, cuyo micro video de producción dice cosas que incitan también a la violencia, de no permitir que hagan cosas, y donde llama a que precisamente los militares se presenten con uniforme y que le den, utilizando un niño de 11 años. Querido niño Jesús, no te voy a pedir ningún juguete estas Navidades. Le quiero pedir a todos los niños que tienen papás militares que les digan a sus papás que protejan y defiendan a la gente de nuestro país. Porque hay muchas cosas malas que a nosotros, los niños, nos tienen asustados y a nuestros... Y otro muy resaltante, incitador a la violencia, que debemos decir, que salió en el Nacional en una edición especial del día 13 de diciembre del 2002, un artículo de prensa que decía: mamá, si San Nicolás viene, le van a pegar un tiro. Entonces, apareciendo una imagen refiriéndose que si que San Nicolás venía, le iba a pegar un tiro al presidente Chávez. De estas cosas pudiéramos narrar mucho más, pero esto fue parte de lo que se incitó, como aparecieron imágenes donde aparece la plaza de Tiananmen incitando a la violencia, donde aparece un joven delante de un tanque haciendo un llamado que había que salir a la calle. Se ha venido utilizando un metalenguaje hacia el odio, hacia la manipulación, hacia precisamente la depresión, para que la gente actúe con violencia. Yo creo que tiene que haber una reflexión y es importante que evaluemos esa propaganda que se está colocando allí. Yo creo que algunos comunicadores de la oposición en Chile, en Venezuela en este momento, simplemente ya ni siquiera se esfuerzan porque su trabajo parezca profesional. Y en ese sentido, igual daría que estuvieran con un micrófono frente a una cámara de televisión o que estuvieran con un megáfono o una de esas bocinas que se usaba antes, gritando en una esquina. Simplemente se han transformado en propagandistas. Nos corresponde a nosotros como pueblo, nos corresponde a nosotros como organizaciones sociales recurrir y accionar en la defensa de nuestros derechos que han sido conculcados por estos medios privados, por supuesto, por los dueños de esos medios privados. Se han violado cantidades de derechos humanos y que nosotros como asociaciones civiles, el pueblo organizado, puede recurrir ante la Sala Constitucional, como de hecho han recurrido, a que esa doctrina asentada, esos derechos que están en la Constitución sean vigentes y por supuesto no los sigan conculcando, violando los dueños de medios de comunicación privados. Uno de los objetivos que se pretende es incrementar la polarización, incrementar la tendencia a ubicarse
en alguno de ambos bandos, incluso dentro del propio núcleo familiar. Lo que se pretende es, de alguna manera, disolver el tejido social de la nación a través de disputas, de la promoción de disputas y diferencias intrafamiliares, en la medida en que dentro de la propia familia un miembro que se identifica con un bando es rechazado por un miembro que se identifica con el otro bando, en esa medida se promueve la disolución del núcleo familiar, se promueve la ejecución directa de la intolerancia. Bueno, yo creo que una de las labores fundamentales que nos corresponde como personas, como ciudadanos a nivel individual, es tomar conciencia de esta situación y tratar de revertirla. En la medida en que seamos más tolerantes con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos, nuestros padres, que tienen una tendencia política diferente, en esa medida estaremos fortaleciendo el núcleo familiar, estaremos fortaleciéndonos nosotros como personas y de alguna manera estaremos minimizando el impacto de la guerra de información en nuestra vida cotidiana. La existencia de este planeta y de esta humanidad en este momento pasa por el gobierno de Hugo Chávez Frías y por lo que haga el pueblo venezolano para mostrarle al mundo que tenemos una alternativa para defendernos de la depredación del imperialismo. Siempre tratan de perjudicar a Chávez y lo peor del caso que no perjudican a Chávez, nos perjudican a nosotros porque nosotros en la mañana nos paramos con ganas de luchar y ellos como se expresan, como hablan de nuestro Venezuela, es más, no provocan ni siquiera oírlos, especialmente al Canal 2. Tenemos que apoyar a nuestro presidente.